Los 7 acusados tienen algo en común. Todos asesinaron a niños inocentes. Sin embargo, están a punto de descubrir que ni siquiera las sagradas paredes de un tribunal podrían salvarlos de la ira de un padre. La muerte de un niño pequeño es siempre estremecedora, pero es aún más escalofriante cuando son brutalmente asesinados. En el caso de Parker Bowes, de 11 semanas, fue asesinado nada menos que por su padre. Toma asiento en el juzgado del condado de Gibson. El juez Robert Craig está a punto de pronunciar el veredicto final de Quinn Bowes, un padre condenado por el impensable crimen de acabar con la vida de su hijo pequeño. Sin embargo, alguien más en el juzgado dictará un castigo aún más cruel. Todo parecía ir bien en un pequeño pueblo de Indiana hasta que su paz se hizo añicos en mayo de 2018. ¿El motivo? Parker Bowes, de 11 semanas, fue encontrado sin vida. Su frágil cuerpo había sido sometido a un traumatismo craneal por objeto contundente. Podría pensarse que el autor era algún depravado desviado que acechaba en la noche, pero resultó ser su padre, Quinn Bowes, de 23 años. A medida que los investigadores iban reconstruyendo los sombríos detalles de los últimos momentos de Parker, las pruebas apuntaban a que había sido atacado por su padre, a pesar de que Quinn afirmaba que el bebé se había hecho los moratones en un accidente. Detenido y acusado de asesinato en primer grado, Quinn se enfrentaba a la posibilidad de pasar 40 años en la cárcel. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando el juicio de Quinn se canceló abruptamente y se llegó a un acuerdo de culpabilidad. A cambio de la desestimación del cargo más grave de asesinato en primer grado, Quinn se declaró culpable de un delito grave de nivel 2 de agresión doméstica con resultado de muerte. Este acuerdo alteró significativamente el curso del destino de Quinn, reduciendo su posible encarcelamiento. Un juez ha condenado a Quinn Bowes a 19 años de prisión y 6 años de libertad condicional. La sentencia final dictada ha sido de 25 años, de los que 19 deberá cumplirlos en prisión y los 6 restantes en libertad condicional. Mientras Quinn Bowes era conducido fuera de la sala del tribunal para cumplir la sentencia de 25 años pronunciada contra él, Jeremiah Hartley, conocido cariñosamente como Matt, el tío del bebé, se sintió invadido por un torrente de dolor y rabia. En un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, Matt se abalanzó hacia adelante, atacando rápidamente a Bowes. Este acto de emoción cruda y desenfrenada llevó a Matt a enfrentarse a un cargo por agresión y a 179 días de cárcel por desacato al tribunal. En junio de 2022, un tribunal de Cincinnati se convirtió en el centro de una escena sensacional. Desean Brown, tras asesinar brutalmente a una madre y a su hijo de 3 años, se sentó pacientemente en la sala a esperar su veredicto. Lo que no esperaba era que el padre de su víctima de 3 años le hiciera justicia al instante. Vamos a la sala del tribunal Hamilton Common Plea, donde vamos a ser testigos de la reacción cruda y desenfrenada de un padre desconsolado que busca venganza por una pérdida indescriptible. Desean Brown, un hombre de 23 años, se encontró en el centro de una investigación criminal que atrajo la atención del público y evocó una poderosa reacción de la comunidad. También en el centro de este caso criminal estaban las víctimas, Nytaisha Lattimore y su hijo de 3 años, Nylo. El 5 de diciembre de 2020, Nytaisha Lattimore encontró un destino espantoso cuando fue apuñalada mortalmente. Sin embargo, eso no fue lo peor. Su cuerpo sin vida fue abandonado en su apartamento de Walnut Hills durante días antes de que Brown, en un escalofriante acto de insensibilidad, intentara deshacerse de ella en el río Ohio. Podría pensarse que ahí terminó la atrocidad, pero Brown demostró ser aún más despiadado, en un acto que aún resulta incomprensible, al coger a Nylo, aún vivo y sin duda aterrorizado, y arrojarlo también al río. El cuerpo del niño nunca ha sido recuperado, dejando una herida en el corazón de la ciudad que tal vez nunca cicatrice. Me duele en el corazón saber que mi hijo está ahí fuera y no puedo traer su cuerpo a casa. Él me hizo eso. A medida que la investigación se desarrollaba, la evidencia comenzó a pintar un cuadro de premeditación y encubrimiento. Brown había conseguido una bolsa para cadáveres, un detalle que sugería un nivel de planificación que hacía el crimen aún más atroz. Esta noche se reveló un motivo. Por los asesinatos de un niño de 3 años, y su madre, Deason Brown, está acusado de asesinar a Nytaisha Lattimore y su hijo Nylo en 2020. La reportera Courtney Francisco se une a nosotros en vivo ahora. Courtney, los detectives dijeron que este motivo podría haber surgido de un aborto espontáneo que la mujer tuvo. Según los informes, Nytaisha estaba embarazada de Brown, pero abortó. Desafortunadamente, Brown creyó que ella había matado a su hijo y decidió vengarse.
Brown fue detenido y acusado de asesinato con agravantes, manipulación de pruebas y maltrato grave de un cadáver. La defensa alegó que Brown padecía un trastorno bipolar que debería eximirle de la pena de muerte. El juez declaró que, si bien Brown podía padecer trastorno bipolar, este no mermaba su capacidad para ejercer un juicio racional o apreciar la naturaleza, las consecuencias o la ilicitud de su conducta. Sufría una enfermedad mental grave en el momento de los delitos imputados y que esa grave enfermedad mental deterioró significativamente su capacidad para ejercer un juicio racional. Para lo que nadie estaba preparado era para presenciar cómo la sala del tribunal se convertía en el escenario de un drama en el que la emoción y los procedimientos legales se entrelazaban en un espectáculo desgarrador. A medida que avanzaba el juicio, el padre de Nilo, Antonio Hughes, no pudo contener la rabia que le invadía. Se abalanzó sobre Brown con una ferocidad que era a la vez chocante y desgarradora. La imagen de un padre, llevado por el dolor a enfrentarse al acusado, quedaría grabada en la mente de todos los que lo presenciaron. Finalmente, se le condenó a 7 días de cárcel por desacato al tribunal. Cuando el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne dio el golpe de martillo para sellar el destino de Jasmine Gordon y Clifford Thomas, condenados en un caso que conmocionó a la comunidad, el aire solemne de la sala estaba a punto de romperse. Justo antes de que los dos fueran condenados, el padre de la víctima, de 3 años, tenía un regalo de despedida para ellos. Siéntese en la sala del tribunal mientras desentrañamos los detalles de este trágico caso y la desgarradora reacción de un padre al ser despojado de su pequeña. La relación entre Jasmine, su novio Clifford, y la pequeña Jamila Smith era un complejo entramado, en el que Jamila dependía de la pareja para su cuidado y protección. Todo esto cambió el 18 de septiembre de 2014, cuando Jamila fue trasladada de urgencia al hospital, sin responder. El técnico médico de urgencias que acudió a la llamada presionó a Jamila en busca de respuestas, pero se encontró con el silencio. El patólogo forense dibujó un panorama desolador de abrasiones y hemorragias internas, un páncreas desgarrado, todos ellos signos innegables de maltrato. La muerte de Jamila fue declarada homicidio y Jasmine y Clifford fueron detenidos. A lo largo del juicio, la sala fue un campo de batalla de emociones, sobre todo cuando los testimonios del personal médico que atendió a Jamila indicaron abusos. Esta niña tenía más de 50 lesiones y estaban en diversas fases de curación. El médico forense también testificó que es muy poco probable que esta niña pudiera haberse infligido estas heridas a sí misma, incluso si era torpe. Jasmine Gordon no mostró ninguna emoción durante todo el proceso judicial. Su comportamiento contrastaba con el crimen cometido. Ni siquiera los mordaces comentarios del juez fueron suficientes para que reaccionara. Fingiste que no sabías que su hijo estaba siendo abusado, ya sea por usted o por el hombre que se sentaba en casa todo el día con su hijo mientras usted trabajaba y él no. A medida que avanzaba el proceso judicial, Dwayne Smith, el afligido padre de Jamila, parecía estar harto. En un movimiento inesperado, golpeó a Thomas en la mandíbula y se produjo una pelea. Los ayudantes del sheriff intervinieron rápidamente, separando a los dos hombres. A continuación, la juez decidió no declarar a Dwayne Smith culpable de desacato, y Clifford Thomas renunció a presentar cargos. La juez Margaret Van Houten dictó sentencia. Jasmine Gordon fue condenada a una pena de 7 a 15 años por homicidio involuntario y a una pena adicional de 14 a 25 años por abuso de menores en primer grado en calidad de cómplice. Clifford Thomas fue condenado a una pena aproximada de 6 a 15 años por homicidio involuntario y de 1 a 2 años por resistencia y obstrucción a un agente de policía. Ahora mismo supongo que debemos, en nuestros corazones, perdonar a este payaso que ha tocado a nuestras familias. Se ha llevado a mi hijo. Mientras que nuestros casos iniciales se centraron en el asesinato de niños pequeños, nuestro próximo asesino de bebés no asesinó a un niño. Pero aún así, todos sabemos que cada víctima sigue siendo un niño en el corazón de sus padres. Por esta misma razón, Van Terry, el padre de una de las 3 víctimas del asesino en serie de Ohio Michael Madison, saltó por encima de una mesa para atacar al acusado en el tribunal solo unos minutos después de que el juez pronunciara la sentencia de muerte. Tome asiento en el Tribunal de Common Pleas del condado de Cuyahoga, donde se desarrolla esta dramática escena. Michael Madison tuvo sin duda una infancia muy problemática, en la que no gozó del privilegio del calor de una familia cariñosa. A medida que se adentraba en la edad adulta, el nombre de Madison empezó a aflorar en el submundo delictivo con una larga lista de condenas por drogas a partir de principios de la década de 2000. Pero fue en 2002 cuando empezó a revelarse su verdadera naturaleza. Condenado por intento de violación,
Madison fue registrado como delincuente sexual, pero esto fue solo el principio de su racha delictiva. El 19 de julio de 2013, el mundo conocería los atroces crímenes de Madison cuando la policía respondió a los informes de un olor fétido procedente de un garaje alquilado a Madison. Al investigar más a fondo, descubrieron un cuerpo en descomposición en el interior. La investigación se intensificó rápidamente y las fuerzas del orden peinaron la zona. En menos de un día, se desenterraron otros 2 cadáveres, uno en el patio trasero y otro en el sótano de una casa vacía. La proximidad de los cuerpos, encontrados a menos de 100 o 200 metros de distancia, envueltos en bolsas de plástico, era un indicio de la naturaleza calculada de los crímenes. Escalofriante titular de East Cleveland. Las autoridades creen que podrían muy bien tener un asesino en serie en custodia. 3 cuerpos encontrados ya, dicen los investigadores. El sospechoso les ha dicho: podría haber más. Todas ellas mujeres, la policía, el departamento del sheriff, el FBI, todos en la escena esta noche. Las víctimas fueron identificadas. Shetisha Shealy, 28 años, estaba desaparecida desde septiembre de 2012. Angela Deskins, de 38 años, residente en Cleveland, fue dada por desaparecida en junio de 2013. Y Shirelda Helen Terry, de solo 18 años, fue vista por última vez el 10 de julio de 2013, saliendo de una escuela primaria de Cleveland, donde tenía un trabajo de verano. Madison fue acusado de 3 cargos de asesinato con agravantes en julio de 2013 y su fianza se fijó en $6 millones. El juicio de Michael Madison comenzó el 4 de abril de 2016 y la fiscalía presentó un caso construido sobre una base de pruebas, pintando un cuadro vívido de la culpabilidad de Madison en los asesinatos de Shirelda Terry, Shetisha Shealy y Angela Deskins. Madison, sin embargo, no mostró ningún remordimiento por sus actos. Fue un gesto que provocaría una intensa respuesta de Van Terry, el padre de la víctima Shirelda Terry. Dominado por el dolor y la ira, Terry se abalanzó sobre Madison en un momento que captó el crudo dolor de un padre que había perdido a su hijo a manos de un monstruo. En este momento supongo que debemos, en nuestros corazones, perdonar a este payaso que ha tocado a nuestras familias. Se llevó a mi hijo. Más tarde, Terry fue puesto en libertad sin cargos, su arrebato entendido por muchos como la reacción de un padre desconsolado ante una provocación inimaginable. Madison fue finalmente declarado culpable de los 13 cargos. Es la sentencia de este tribunal. Que las circunstancias agravantes de la conducta, delito grave de asesinato, secuestro, delito de asesinato, violación, por el cual el acusado fue condenado, pesan más que los factores atenuantes, por prueba más allá de toda duda razonable. Finalmente, fue condenado a muerte por los asesinatos de las 3 víctimas. En consecuencia, la sentencia de muerte se impone al acusado Michael Madison por los cargos 1, 4 y 7. En el Tribunal Superior del Condado de Merced, Davon Mochwain, de 18 años, estaba a punto de descubrir que estar en la sala del tribunal no le salvaría de las rápidas manos de la justicia instantánea. Acusado del asesinato de Darius King Grigsby, de 9 meses, en un tiroteo sin sentido, la declaración de inocencia de Mochwain no sirvió de mucho para detener su inesperado ataque. ¿El agresor? Alguien que nadie esperaba que buscara justicia. El 9 de noviembre de 2022, Darius King Grigsby, de 9 meses de edad, quedó atrapado en el fuego cruzado de un tiroteo en Merced, que acabaría cobrándose su vida. El acusado, Davon Mochwain, un adolescente de tan solo 18 años, fue acusado del asesinato de esta alma inocente. Tras su detención, Mochwain negó inicialmente su implicación en el tiroteo, pero acabó admitiéndolo. Su confesión a la policía reveló que podría haber otras personas implicadas en el tiroteo, pero se negó a identificarlas. Según la policía, el objetivo era un hombre que paseaba con la madre del niño. Sin embargo, Mochwain sorprendió a todos al declararse inocente de los cargos de asesinato e intento de asesinato. Cuando Mochwain estaba ante el juez, estalló un acto de violencia imprevisto. James McRae, un preso acusado de otro delito, rompió el orden y atacó a Mochwain, conmocionando a la sala y a la comunidad. Aunque muchos aplaudieron sus acciones, entendiendo que tal vez comprendía el dolor de perder a un joven, eso no cambió la declaración de Mochwain. Mochwain se encuentra actualmente encerrado en la cárcel del condado y su condena no acaba de concluir. Y las emociones estallaron en la sala. ¡Peter! 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 Nuestro siguiente caso se desarrolla en el Tribunal Superior del Condado de Clark, donde Ryan Burge, un hombre que una vez confió en el cuidado de un alma joven, se encontró en el centro de un drama judicial desgarrador. Condenado por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario,
Burge estaba a punto de enfrentarse a la ira de una familia en duelo y de una sociedad que luchaba por comprender lo incomprensible. Esta es la historia de Hartley Anderson, una adorable niña de 5 años con toda la vida por delante, y Ryan Burge, el hombre a quien se confió su cuidado, pero que en última instancia se convirtió en el responsable de su prematura muerte. El novio de su madre, Ryan Burge, de 37 años. La cuidaba en los apartamentos Madison Park, en North East, Vancouver. Llamaron a los paramédicos, y cuando llegó la policía, encontraron a Hartley, inconsciente con un traumatismo cráneoencefálico severo. Ryan Burge, un hombre de 37 años, era el novio de la madre de Hartley. Aquel fatídico día, el 2 de noviembre de 2018, Burge tenía encomendada una responsabilidad que le resultaba familiar: vigilar a Hartley mientras su madre trabajaba y sus hermanos iban al colegio. Hartley y Burge siguieron con su rutina, que incluía un viaje a la tienda de comestibles. Según el relato de Burge a los detectives, afirmó que cuando Hartley regresó a casa del colegio, le cogió una rabieta. Su relato continuó describiendo cómo envió a Hartley a su habitación, donde dijo que empezó a golpearse la cabeza contra la pared repetidamente. Los servicios de emergencia acudieron a los apartamentos Madison Park hacia las 5 de la tarde, donde encontraron a Hartley con un traumatismo cráneoencefálico grave. La llevaron de urgencia a un hospital infantil de Portland, en un intento desesperado por salvarle la vida. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, Hartley sucumbió a sus heridas. Un derrame cerebral y una inflamación cerebral masiva sellaron su trágico destino. Burge se enfrentará ahora al cargo de asesinato en primer grado, y algunos otros cargos también. Los investigadores dicen que hirió a Hartley Anderson, de 5 años, tan gravemente que la mató. El neurocirujano que atendió a Hartley estaba seguro en su evaluación de que las lesiones que sufrió eran tan graves que no podían haber sido autoinfligidas. La sala del tribunal estaba cargada de emoción, ya que la familia de Hartley estaba presente en el proceso. Sin embargo, la fiscalía pintó un cuadro diferente durante el juicio. Insistieron en que Burge había atacado salvajemente a Hartley en un arrebato de ira. Peter Anderson, el padre de Hartley, en un acto chocante, se lanzó contra Burge, dispuesto a desatar su furia. Afortunadamente, fue detenido antes de que pudiera llegar a Burge y fue rápidamente expulsado de la sala. El jurado declaró a Burge culpable de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. La juez Jennifer Snyder presidió el juicio y dictó una sentencia de 40 años de prisión, haciendo hincapié en la crueldad deliberada del ataque a Hartley. A pesar de esta condena, no fue suficiente para borrar el desgarrador sentimiento de dolor que sintió la familia de Hartley. Nunca llegaré a verla graduarse, de la escuela secundaria o casarse o nada. Él nos quitó eso. Nos quitó la alegría que teníamos con ella. Solo espero que el sistema funcione. Espero que el sistema funcione. Le rompió los 2 fémures a mi hija. La acuchilló de adentro hacia afuera. Le rompió todos los huesos de la cara a mi hija. La Cynthia Tidmore, una joven de 25 años de Garfield Heights, se encontró en el centro de una tormenta legal después de un accidente con fuga que se cobró la vida de una niña de 9 años, de Sear Mays. Aunque no fue agredida físicamente por los padres de la víctima, estuvo a punto de presenciar un enfrentamiento inesperado e impactante. La historia comienza una mañana de noviembre de 2017, en la comunidad de Euclid. Desire Mays, una niña de 9 años, se dirigía a la parada del autobús, rumbo a la escuela. Sin embargo, cuando Desire cruzaba Babbitt Road, un vehículo, conducido por Tidmore, la atropelló. En lugar de detenerse a prestar auxilio o pedir ayuda, Tidmore huyó del lugar, dejando a la joven Desire herida en la calle. No pasó mucho tiempo antes de que el vehículo de Tidmore fuera descubierto en una gasolinera cercana, abandonado y con las cicatrices de la reciente colisión. Tidmore, quizá consciente de la gravedad de sus actos, hizo los arreglos necesarios para entregarse. Fue acusada de homicidio con agravantes y de no detenerse tras un accidente. La investigación no reveló antecedentes penales que pudieran predecir tal comportamiento. Tidmore, en su audiencia de sentencia original, afirmó que no se dio cuenta de que había atropellado a un niño. A pesar de su afirmación, el sistema judicial declaró a Tidmore culpable de los cargos. Tras declararse culpable de los cargos de delito grave de 3er grado de homicidio vehicular agravado y de no detenerse tras un accidente, Tidmore se enfrentó a las consecuencias de sus actos en una sala presidida por el juez Peter J. Corrigan, del Tribunal de Causas Comunes del Condado de Cuyahoga. Justo antes de ser sentenciada, la madre de la víctima tuvo unas palabras mordaces para la Cynthia, palabras que resultaron incluso más brutales que los puños.
Y tengo que sentarme y mirar a esta mujer, que mató a mi hija y se rió en mi cara. Como si fuera una broma. ¿Cómo lo sientes? Le rompió ambos fémures a mi hija. La acuchilló de adentro hacia afuera. Le rompió todos los huesos de la cara a mi hija. En un principio, el juez Peter J. Corrigan impuso las penas máximas consecutivas por los dos cargos. Sin embargo, una apelación llevó a la reconsideración de la sentencia. Pasará los próximos 8 años entre rejas por un atropello con fuga que mató a una niña de 9 años el pasado noviembre. Al final, Tidmore fue condenada de nuevo a 8 años de prisión, la pena máxima posible por sus cargos. Además, se determinó que al salir de prisión estaría sujeta a 3 años de control obligatorio tras su puesta en libertad. En una medida que subrayaba la gravedad del delito, también se suspendió de por vida el permiso de conducir de Tidmore. La Cynthia Tidmore. Sentencia: 8 años de prisión y suspensión permanente del permiso de conducir. Cada uno de estos ataques en los tribunales pone de relieve la profundidad del dolor que puede infligir la pérdida de un hijo. Lo triste es que ningún castigo es suficiente para borrar ese dolor. Si le ha parecido desgarrador este vídeo, haga clic en las tarjetas que aparecen en sus pantallas para ver más como este.